Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Qué alegría tan grande poder estar con ustedes nuevamente en nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este precioso privilegio de continuar adelante día con día en estas meditaciones diarias, en estas lecturas de la palabra de nuestro Dios. Y qué hermoso poder saber que nosotros estamos aquí compartiendo la palabra del Señor y que usted está allá en algún lugar, en algún sitio, en algún país, recibiendo la palabra del Señor y de alguna forma aprendiendo lo que Dios tiene para uno de nosotros en este día. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Y bueno, y te agradecemos por suscribirte a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy continuamos en nuestras lecturas, ¿verdad? Estamos en la segunda carta de Juan. Ahora vamos a ir, pues propiamente todo lo que es la segunda carta, capítulo número 1, del versículo número 1 al versículo número 13. Y nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Fe auténtica, fe auténtica. Qué importante es que nosotros tratemos de tener una fe profunda, una fe auténtica, sobre todo en estos tiempos donde podemos experimentar cosas que pueden aparentar ser verdaderas y no lo son, en estos tiempos donde la tecnología nos ha sobrepasado y podemos entonces ver situaciones que aparentemente son reales y no lo son, ¿sabe? La tecnología, la inteligencia artificial y todos estos recursos pues nos han abundado hoy en día y nos pueden dar una información que parece auténtica pero que no lo es. Bueno, tomando esta reflexión, creo que es muy importante que nosotros realmente verifiquemos nuestra fe cristiana y nos enraicemos, nos abracemos lo auténtico de lo que Dios tiene para nuestra vida. Y creo que en este pasaje de la escritura del día de hoy, precisamente podemos observar algunos rasgos de lo que es la fe auténtica, de realmente darnos cuenta que la palabra del Señor nos inspira, que la palabra del Señor nos advierte, que la palabra del Señor nos recomienda algunas situaciones para poder tener una fe auténtica. Así que me gustaría compartir contigo brevemente por lo menos tres enseñanzas que creo de manera particular tienen que ver con la fe auténtica o con estas características que la fe auténtica debería de tener para nuestra vida. Y la primera enseñanza entonces la observamos a partir del versículo número 1 al versículo número 4 y le pusimos de la siguiente manera: una fe auténtica, número 1, camina en la verdad de Dios. Fíjate lo que dice la escritura en los versículos 1 en adelante. Dice así: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y entonces aquí está Juan mandando esta carta y diciendo algo muy hermoso. En el versículo número 4 dice: yo me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. ¿Sabes? Qué bonito es saber que si nosotros estamos en Cristo, si nosotros profesamos nuestra fe en Cristo, una fe auténtica, es una fe que entonces va a caminar, es una fe que va a andar, no es una fe que está estancada, no es una fe que está solamente atorada, no es una fe que está allí solamente a la deriva, no, es una fe que va caminando, es una fe que va andando, es una fe que de alguna manera se está moviendo. Y es que la fe cristiana creo que se vive en la relación con otros cristianos, es que la fe cristiana no se vive de manera aislada, no se vive en soledad. Aquí lo que observamos es que el apóstol Juan escribe, dice el anciano, dice, y luego dice a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad.
Nos habla entonces de una interacción, nos habla de una comunicación, nos habla de una comunión. Y es muy, pero muy importante entender que cuando caminamos en la verdad, de alguna manera caminamos en unidad, caminamos en comunidad, caminamos en comunión. Y es que vivir la vida cristiana implica entonces caminar con otros, ir paso a paso, llevando un discipulado, es congregarnos, es respirar el ambiente de la fe cristiana desde este punto de vista. Y es que la verdad se fortalece en la comunidad y no en la soledad. Es muy, pero muy importante entender esto. Y sabes, la verdad de Dios que nosotros creemos se demuestra en decisiones diarias. La fe auténtica de alguna manera se nota en nuestro diario vivir, en la manera transparente, en cómo vamos avanzando en la vida. Y creo también que esta verdad de Dios que permanece nos va sosteniendo por lo menos en tres o cuatro, en cuatro aspectos. Por ejemplo, el versículo número 3 nos dice algo muy curioso, ¿verdad? Yo creo que de alguna manera estos son los elementos que nos sostienen para seguir adelante. Dice, sea con vosotros, luego dice, gracia, misericordia y paz. Creo en lo personal que esta fe auténtica de alguna manera se sostiene, número uno, en la gracia de Dios, número dos, en su misericordia y número tres, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que va guardando nuestro corazón para poder seguir adelante. Y entonces el versículo número 4 refleja la alegría que el apóstol Juan tiene y dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Creo que hay regocijo en la fe cristiana, creo que debe haber gozo en nuestro diario vivir cuando realmente nosotros estamos en Cristo y vivimos una fe auténtica. Hay una segunda enseñanza que podemos observar entonces ahora a partir del versículo número 5 y versículo número 6. Le pusimos así, la fe auténtica número 2, ama obedeciendo. Claro, porque no se trata solamente de vivir una vida cristiana a la deriva, no. Tenemos que, número uno, amar y número dos, mostrar obediencia en cada uno de los aspectos prácticos de la vida cristiana. Dice el versículo número 5, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Y se nos vuelve a reiterar el asunto de amar, se nos vuelve a reiterar el asunto de obedecer, de entender que tenemos que amar obedeciendo. Y sabes, es que el amor, entre otras cosas, se tiene que demostrar a través de la obediencia. El amor bíblico, de alguna manera, siempre camina de la mano de la verdad, no se separa de ella, está vinculado de manera muy cercana. El amor siempre ha sido el centro de la fe cristiana y no lo podemos desligar de esto. Una fe auténtica nunca abandona el amor. ¿Sabes por qué? Porque el amor es una decisión diaria. Nosotros diariamente decidimos si vamos a amar o no vamos a amar, si vamos a obedecer o si no vamos a obedecer. Así que es muy importante que evaluemos cómo vamos en nuestra vida cristiana para no perdernos en la deriva de la vida. Y creo que hay una tercera enseñanza que yo quiero dejar contigo y que la podemos observar ahora a partir del versículo número 7 al versículo número 13. Le pusimos así, una fe auténtica, número 3, vive con discernimiento. Vive con discernimiento, aprende a discernir, aprende a ver, aprende a evaluar, aprende a prepararse para poder tomar sabiduría en la vida. Dice, por ejemplo, el versículo número 7 en adelante, dice, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Bueno, aquí sencillamente tenemos que reconocer que una fe auténtica reconoce el engaño. Tenemos que estar muy, muy, pero muy atentos para no perdernos en teologías equivocadas, para no pervertir la sana doctrina y entender verdaderamente que una fe auténtica tiene discernimiento. El versículo número 8 nos habla también de algo muy interesante, que la fe auténtica cuida lo que ha recibido. Dice el versículo número 8, dice,
Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis la recompensa completa. Creo que es importante que nosotros nos esforcemos en cuidar esas bendiciones que Dios nos ha estado dando, en estar muy atentos para cuidar eso que hemos recibido de parte del Señor. Dice el versículo número 9 lo siguiente: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Y sabes, creo que la fe auténtica, entonces, a final de cuentas, permanece en la enseñanza de Cristo. Si nosotros no tenemos esa perseverancia, si nosotros no nos mantenemos en el camino del Señor, corremos el riesgo entonces de no tener una fe auténtica. Qué importante es que nosotros nos congreguemos, qué importante es que nosotros seamos parte de una iglesia, qué importante es que nosotros seamos parte de la familia de Dios de una manera perseverante para poder mantener esta fe auténtica. Dice el versículo número 10 y 11 de la siguiente manera, dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en malas obras. Creo que es muy importante el poder aprender a poner límites. Creo que es muy importante que nosotros en nuestra fe auténtica aprendamos específicamente cuándo debemos de retirarnos de ciertas relaciones que nos están perjudicando y cuándo tenemos que rectificar nuestra vida en ese sentido. Creo que es muy importante que aprendamos a establecer esos límites en nuestra vida cristiana para poder tener una fe auténtica y seguir adelante realmente en lo que Dios tiene para nuestra vida. Porque la fe auténtica valora la comunión real, la fe auténtica valora realmente la esencia, ¿verdad?, de esta fe que nos va uniendo, que nos va vinculando y que nos permite seguir adelante. Dice el versículo número 12 y 13: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea completo. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Creo que es muy importante procurar la cercanía. Creo que es muy importante tener una comunión real. Creo que es importante que nosotros seamos parte de una congregación, de una iglesia, de una familia de Dios, donde de alguna manera estemos interactuando, no tan solo como dice el apóstol Juan, a través de carta, a través de tinta, sino de una manera más cercana. Y por eso es importante el estar congregándonos en nuestras reuniones de entre semana, en los grupos pequeños, en las casas de paz, en los grupos de mujeres, en los grupos de matrimonios, en todos esos espacios que se abren, ¿verdad?, para la iglesia, para poder de alguna manera nosotros estar vinculados y llevar adelante esta fe auténtica. Qué hermoso pasaje de la escritura. El apóstol Juan de alguna forma nos da estos principios básicos para la vida. Tres enseñanzas entonces. Una fe auténtica, número uno, camina en la verdad. Una fe auténtica ama obedeciendo y una fe auténtica vive con discernimiento. Quiero animarte a que nos pongas un breve comentario y que nos expreses quizás a través de tu comentario quizás lo siguiente: ¿en qué área de tu vida sientes que Dios te está llamando a vivir una fe auténtica? Puedes ponernos ahí: necesito buscar una fe auténtica, número uno, en mi vida personal, en mi relación con Dios, o bien en mi matrimonio y en mi familia, o bien puedes ponernos también en mi forma de amar, en mi forma de obedecer, o bien en la manera de cuidar y discernir qué es lo que Dios está haciendo en mi congregación y en mi vida en este momento. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y bueno, nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.